¿Cómo se encuentran ahora, el día de hoy? Pues qué bueno, qué alegre. Pues el día de ayer terminamos nuestra serie de 6 semanas de estudios bíblicos que vamos a tener. Los que asistieron todos esos días, las 6 semanas, pues gracias por compartir con nosotros. La pasamos re bien, ¿verdad, hermana Dina? ¿Verdad, hermanita? La pasamos re bien y ayer terminamos nuestra serie de estudios de las 6 semanas y compartimos una carnita. Nuestro hermano Benjamín también nos acompaña todas estas semanas. Y entonces comimos, platicamos y la pasamos muy bien el día de ayer. Entonces, qué bueno el poder nosotros haber aprendido en estas 6 semanas a cómo Dios formó la humanidad y todo el universo, todo lo que existe, cómo entró el pecado al mundo, pero también la solución que Dios tenía, ¿verdad? Que desde el principio, desde el pecado de Adán y Eva, Él ya prometió que iba a haber un Cristo, que iba a haber un Mesías, que iba a venir a salvarnos. Y terminamos el día de ayer sabiendo que Jesucristo dio su vida por nosotros, para el perdón completo de nuestros pecados, y que gracias a sus méritos ahora nosotros somos salvos. Y de esa manera pues ahora nosotros tenemos que compartirle a lo demás lo que hemos aprendido y lo que quedó en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñarlo a otros para que tengan la seguridad de que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Como en este domingo vamos a continuar con la serie de sermones que se llama El Pueblo de la Resurrección. ¿Por qué se llamaba el Pueblo de la Resurrección? Porque somos todos aquellos creyentes que sabemos que Jesucristo resucitó y nosotros somos su pueblo, que confiamos y creemos ciegamente que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que ahora Él vive y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, el título para este día es Este Jesús. Pero, ¿por qué este Jesús? Vamos a ver qué nos decía el libro de Hechos, capítulo 2, que fue leído. Y entonces dice así: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios le levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David: siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde el sepulcro está entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó. A este Jesús Dios lo resucitó. Por eso nuestro título se llama Este Jesús. Porque a este Jesús Dios fue el que lo resucitó de los muertos y lo levantó. Pero ¿cómo fue que cambió todo? Los que hemos estado en todos los domingos anteriores, ¿se recuerdan desde el domingo de Pentecostés? Pudimos ver qué es lo que pasó en la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque ese día de Pentecostés vino y cambió todo y cambió la historia. Los discípulos que antes estaban escondidos detrás de las puertas cerradas, ahora están frente a las multitudes. Ahora se paran con confianza dentro de grupos étnicos de muchos países y en realidad ya no tenían temor a que los mataran. Ya no tenían temor porque sabían de que Jesucristo había resucitado
y que ellos lo vieron, que ellos pudieron tenerlo frente a ellos, y eso les quitó todo ese temor. Los que antes tenían miedo de ser identificados como amigos de Jesús, ahora hablaban públicamente acerca de él. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, ahora levanta su voz y él proclama a Jesucristo con valentía. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús. No habla Pedro de sí mismo. Él cuando llega y predica a la multitud, él no habla de él mismo. No presume tampoco su fe. No trata de impresionar a nadie. Todo lo que él hablaba apuntaba a Jesucristo. Todo lo que él decía era sobre Jesucristo. Porque no importaba nada más. Lo único que la gente necesitaba saber quién era Jesús. Y eso nos enseña algo importante. La valentía llena del Espíritu Santo no consiste en llamar la atención sobre nosotros mismos, sino de enseñar y señalar con claridad que Jesucristo es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Este Jesús es el centro de la predicación cristiana en todo el mundo. Este Jesús es el centro de las Escrituras, porque las Escrituras hablan todo de Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y el que no mira a Jesús en el Antiguo Testamento no lo está entendiendo, porque todo apunta a que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y en el Evangelio, cuando comienza el Nuevo Testamento, empieza la historia de nuestro Señor Jesucristo. En todo el sermón que Pedro ha predicado, hay una frase que sale sobre todas. Y él dice, a este Jesús. Ese es el corazón de la iglesia. Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús es el mensaje que transforma las vidas. Pedro no anuncia una filosofía, no ofrece consejos de superación personal, no predica política ni entretenimiento religioso. Él predica a Jesús crucificado, a Jesús resucitado, a Jesús exaltado, a Jesús el Señor y Mesías, Jesús nuestro Salvador. Eso es lo que hace Pedro. La iglesia pierde su rumbo cuando deja de hablar de Jesucristo. Pierde su rumbo totalmente. Ya no está predicando la verdad. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, de moralidad, de cultura, de problemas sociales, emociones, tradiciones, pero si Jesús no está en el centro de todo esto, hemos perdido el Evangelio. Lo hemos perdido. Entonces tenemos que saber que en todo lo que hagamos tiene que estar Jesús como el centro de todas las cosas. La misión de la iglesia no es promoverse a sí misma la iglesia. No es construir nuestra propia gloria. Es enseñar que Jesucristo es el Salvador. Como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Es necesario que nosotros nos hagamos menos para que Jesucristo se expanda dentro de nosotros. Nosotros no somos más que nuestro Señor. Nosotros somos así de miniatura ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo siempre hace eso. Siempre nos enseña a que nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ese día de Pentecostés pasaron muchas cosas. Pedro pasa del miedo a la valentía.
Lo sorprendente de este pasaje no es solamente el sermón que Pedro predica. Lo sorprendente es quién lo está predicando. Es Pedro. El hombre que semanas antes juraba que no conocía a Jesús. El discípulo que tuvo miedo de una criada en el patio del sumo sacerdote, que le dijo, él es uno de los discípulos. No, no lo conozco. El hombre quebrantado por su propio fracaso, cuando se dio cuenta que cómo era posible que había negado a su maestro 3 veces, se puso a llorar, se quebrantó. Y ahora, este Pedro que juró no conocer a Jesús, este Pedro que negó 3 veces a Jesucristo, este Pedro que sintió el dolor en su corazón de haber fallado, ahora se pone enfrente de miles de personas proclamando el evangelio de Jesucristo, porque había recibido la promesa que Jesucristo les dijo: no salgan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo recibirán poder. Y ese poder fue depositado entre los discípulos y es depositado en la iglesia hasta el día de hoy por medio del bautismo. Este Pedro se levanta. Pero ¿qué es lo que pasó con Pedro? ¿Qué pasó? ¿Saben qué es lo que pasó con Pedro? Pasó la resurrección de Jesús. Pasó Pentecostés. Y el Espíritu Santo descendió. Y todo eso lo recibe Pedro con sus discípulos para que tuvieran la valentía de ir a proclamar las buenas noticias que Jesucristo había resucitado. Pedro no encontró valentía dentro de sí mismo, él la recibe de parte de Dios. Eso también es importante para nosotros, porque muchos creyentes piensan, es que yo no tengo lo suficientemente, ni soy fuerte para poder yo anunciar a Jesucristo. Es que yo no sé hablar. Es que me da miedo hablar. No tengo las palabras correctas para decir. Y podemos poner varias excusas. Y eso es una verdad. No podemos. No tenemos las palabras. Nos da temor. ¿Y saben por qué? Porque ponemos la mirada en nosotros mismos, en nuestras debilidades, y no ponemos nuestra mirada en Cristo, que es el que da poder, en Cristo que da valor, en Cristo que da las palabras. Si nosotros quitamos la mirada de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que también vamos a ser unos Pedros, que podemos pararnos frente a cualquier multitud y poder hablar de Jesucristo sin temor, porque no son nuestras palabras, porque la palabra de Dios dice, no se preocupen de lo que tienen que decir, dice, porque en ese momento, en ese instante, yo les daré las palabras precisas que tienen que hablar. Ese es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es el poder que reina ahora en la iglesia, que no depende de nosotros, sigue dependiendo de Dios. Pero Dios siempre ha usado personas débiles para mostrar su poder. La palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado del mundo, Él nos ha sacado para Él glorificarse. Personas débiles, personas llenas de errores, personas llenas de culpa. Pero sin embargo, para la gente podemos ser lo peor. Pero para Dios dice, a este más vil, menospreciado del mundo, yo lo levanto y yo me glorifico. No se trata de nosotros. Moisés decía, yo no sé hablar. ¿Se recuerda cuando estaba en la zarza ardiendo? Y viene Dios, le dice a través de la zarza, ve con Faraón y dile que libere mi pueblo. Y él decía, pero es que no sé hablar. Posiblemente la escritura no dice qué era el problema, pero se supone que tal vez era tartamudo. Pero le dijo, no te preocupes, yo te voy a poner una voz.
y le mandó a su hermano Aarón para que él fuera y hablara por él. Entonces, no hay por qué tener temor. Dios tiene siempre las soluciones. Jeremías decía, es que yo soy un joven, soy un niño apenas. Y sin embargo, Dios usó a Jeremías. Pedro era un hombre impulsivo, lleno de errores, y sin embargo, Dios lo usó. El apóstol Pablo hablaba de sus debilidades constantemente. Era perseguidor de la iglesia, mataba a la iglesia, y sin embargo, Dios lo levanta y lo usa. ¿Ustedes creen que Dios no los puede usar? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que tener la seguridad que ese mismo Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés vive actualmente con nosotros. Y saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos que somos templo del Espíritu Santo, poder fluye de nosotros. No nuestro, no que el poder de Dios que habita en nosotros. Él dará las palabras, Él dará lo que tenemos que decir y también nos enseñará a callar cuando tenemos que callar. Simplemente hay que confiar en el poder de Dios. El Espíritu Santo toma personas imperfectas y las convierte en testigos de Jesucristo. La valentía cristiana no significa ausencia del miedo, significa hacer las cosas que Cristo nos manda hacer, aún con miedo. Aún con miedo. Pero de repente nos vamos a dar cuenta que no era de nosotros. Y ese miedo tiene que huir, tiene que salir de nuestras vidas. Pedro le predica la verdad con claridad a mucha gente. El sermón de Pedro es directo y dice, ustedes crucificaron a Jesús. Él no suaviza el pecado, no cambia el mensaje para hacerlo cómodo y no hacer sentir mal a la gente. Él va directo y dice, ustedes mataron a Jesús. Imagínense qué golpe han haber sentido toda esta gente al saber las noticias que Jesucristo había resucitado, que en realidad era el Hijo de Dios y que los acusara a alguien y le dijera, ustedes lo mataron. Es fuerte, es duro. Eso se llama ley. Y es por eso que la ley de Dios existe, para que nosotros sintamos que nos lastima, para que nosotros reconozcamos nuestro pecado, para que nosotros sepamos que las cosas que hacemos, las hacemos mal y que no hay nada bueno en nosotros. Pero Él es especialista en presentar el Evangelio a Jesucristo, donde viene el bálsamo, donde viene y nos purifica, nos limpia, nos venda, nos restaura y nos hace dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero tampoco deja a la gente en condenación con la acusación, porque inmediatamente Él les proclama, no se preocupen, ustedes lo mataron, pero Él resucitó, resucitó por ustedes, resucitó por ustedes también. La predicación cristiana siempre tiene dos cosas, la verdad sobre el pecado, pero también lo más importante, la verdad sobre la gracia, sobre el regalo inmerecido. La ley muestra nuestra condición, pero el Evangelio muestra nuestra salvación y muestra a nuestro Salvador, a Jesús. La multitud escucha y pregunta, ¿qué haremos ahora entonces? Donde se sentían culpables. Esa pregunta nace cuando el Espíritu Santo toca el corazón de la gente. A uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando uno se siente que el Espíritu Santo le da una palabra a uno que le lastima. Antes de sanar, Dios primero despierta lo que hay dentro de nosotros. Antes de levantarnos, primero nos confronta. Y Pedro responde, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán
el don del Espíritu Santo. Con esto Pedro les quería decir, vuélvanse a Dios. Ya están arrepentidos, arrepiéntanse, bautícense, vuelvan a Dios, reciban el perdón, entren a la nueva vida en Cristo que Él está ofreciéndoles ahora en este momento. Eso es lo que Pedro trataba de decirle a la iglesia, y eso ha hecho que muchos, miles de personas lleguen a ese momento de arrepentimiento y estemos aquí en la casa de Dios. Es lo que nos anima a traer a nuestros hijos al altar y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque esa promesa dice que es para nosotros y para nuestros hijos. No dice solo para aquellos que tengan entendimiento. No dice solo para aquellos que ya tengan 14, 15 años. Dice para ustedes y para sus hijos. Desde que nuestras esposas están embarazadas, sabemos nosotros, es mi hijo. Y si esa promesa es para mí, para mi hijo, yo quiero que cuando nazca, no perder la oportunidad y traerlo a la pila bautismal para que reciba también perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esa es una promesa de Dios. El Evangelio de Jesucristo transforma vidas. Transforma vidas. El resultado del sermón de Pedro es impresionante. Dice que cuando él viene y les anuncia, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, 3,000 personas se convirtieron a Dios. 3,000 personas recibieron el bautismo, incluyendo adultos, incluyendo niños. Era un mensaje poderoso y tan simple. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero Él resucitó por ustedes. Mensaje cortito. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes. Y 3,000 personas venían. Pero el verdadero milagro no es el número de bautizados. El milagro es que corazones muertos fueron despertados por el Evangelio. Corazones muertos que ya no sentían nada, que para ellos estaba bien, si lo habían matado o no, despertó y pasaron de muerte a vida. Ese corazón tuvo que ser arrancado porque tenían un corazón de piedra. Pero la Escritura también dice que nosotros podemos tener un corazón de piedra, pero nos va a arrancar ese corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne que sienta nuevamente. Que vuelva otra vez a sentir amor, que vuelva a sentir compasión y despierta nuestro corazón. Es impresionante lo que el Evangelio hace. No es el milagro de los 3,000, el milagro es la transformación que Dios hizo en cada corazón. En cada corazón. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Cada vez que Cristo es proclamado, los culpables encuentran el perdón. Los cansados encuentran descanso. Los perdidos encuentran esperanza. Los pecadores encuentran el regalo de gracia. Porque Jesús sigue salvando y seguirá salvando por toda la eternidad. Pedro no cambia vidas por su elocuencia. La iglesia no transforma personas por técnicas o estrategias. Es Cristo el que cambia, es Cristo el que salva. El apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no se equivocó. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí está el poder. No es nuestro poder, no es nuestro talento, no es nuestra perfección. Es el poder de Dios, el poder de Jesucristo, el que llama y que salva. El pueblo de la resurrección siempre va a señalar hacia Cristo. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice, promuévete, habla más de ti, construye tu imagen, hazte tú el centro. Pero el cristiano vive diferente. El cristiano no vive de esa manera. La iglesia existe para enseñar de Jesús. Cuando servimos, nosotros señalamos a Jesús. Cuando perdonamos, señalamos a Jesús. Cuando nosotros anunciamos las esperanzas en medio del sufrimiento, señalamos hacia Jesús, no alrededor de nosotros.
Cuando proclamamos el Evangelio, Jesús es el centro. Nuestra vida entera se convierte en un dedo apuntador, pero no hacia nosotros ni a ustedes, a Cristo, mi Señor, mi Salvador. Nuestra vida entera tiene que estar sujeta a Cristo. Y así como esa multitud en Pentecostés, el mundo sigue necesitan escuchar de este Jesús. Este Jesús conoce tu dolor. Este Jesús murió por tus pecados. Este Jesús venció a la muerte. Este Jesús perdona cuando te arrepientes. Este Jesús reina hoy y este Jesús volverá otra vez. Regresará por su iglesia. En conclusión, Pentecostés no fue el comienzo de personas extraordinarias. Fue el comienzo de una iglesia llena del Espíritu Santo y enfocada en Jesucristo. Pedro cambió porque vio al Cristo resucitado. La multitud cambió porque escuchó el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros también ahora somos transformados por el poder de Jesucristo. Es el que transforma nuestras vidas, nuestros corazones. La valentía llena del Espíritu Santo no consiste en confiar en nosotros mismos, consiste en hablar claramente de quién es nuestro Salvador. Porque la esperanza del mundo no está en la iglesia, no está en los líderes humanos, no está en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza y la esperanza del mundo es este Jesús que Dios lo levantó de los muertos. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.